Lihan calculó que debían llevar allí escondidos cerca de 2 horas. Durante ese tiempo, Roy se había dedicado a terminar los últimos sorbos de una botella de licor que había encontrado escondida entre la paja antes de tumbarse y cruzar los brazos bajo la cabeza, como si estuviera tomando el sol en un bonito prado. Ni siquiera le faltó una brizna entre los labios con la que juguetear. Su compañero de fuga le había ofrecido un trago, pero él prefirió rehusar. Aunque era poco el alcohol que quedaba en el recipiente, como no acostumbraba a beber, con un par de sorbos que tomara corría el riesgo de tornarse descuidado. Además, era imposible saber la cantidad de bocas y sus circunstancias que se habrían amorrado a ella. Prefirió dedicarse a esperar sentado con la espalda apoyada en la pared, mientras mantenía el oído atento a cualquier movimiento del guardia que se encontraba al otro lado de las balas de paja apiladas. Sus dedos viajaron hasta coger el cordón del que colgaba la moneda que tanto tiempo llevaba acompañándolo, su amuleto, como él lo llamaba. Hasta solo hacía un año siempre lo había llevado en un monedero atado al cinturón. Fue Aine quien lo enmarcó con un fino hilo de metal rematado con otro círculo más pequeño en la parte superior para poder pasar el cuero. Esa chica tenía un don especial al trabajar las filigranas, pensó con una sonrisa. Pasó el pulgar por una de sus caras, donde se representaba la mitad de un sol rodeado por una leyenda: sacrificio, honor supremo. Muchas veces pensaba en esa inscripción y siempre llegaba a hacerse la misma pregunta. ¿Qué honor habría encontrado el hombre que perdió la medalla junto con su vida? Sobre todo teniendo en cuenta que la robó de niño, de entre los trofeos que tenía aquella maldita bruja en su cabaña, el día que el viejo Ackerman los rescató a él y a su hermana Ux y los salvó de sus negras y pérfidas garras. En la otra cara, la del escusón, reconoció al tacto el relieve del blasón de los caballeros de la Orden de la Mira. Su escudo representaba al animal que luchaba ferozmente contra una serpiente. Nunca entendió por qué representaban a las fuerzas del mal con un áspid, pero sí tenía sentido que hubieran elegido a la Mira como estandarte de su honorable orden, con su cuerpo alargado de pelaje más bien corto, como el de una mangosta, cabeza decorada con una especie de barba más clara, ojos felinos y orejas extremadamente puntiagudas que recordaba a un lince. Después de todo, era el único bichejo conocido inmune al veneno de las brujas. Se encontraba haciendo oscilar la pieza hacia adelante y hacia atrás, sujetándola por el cordón al mismo ritmo con el que Roy balanceaba uno de sus pies, cuando un grito procedente de alguna parte lejana al pasillo más próximo hizo que ambos se pusieran en guardia. Lihan soltó el amuleto que volvió a caer contra su pecho, y Roy se incorporó con tanta rapidez que golpeó sin querer la botella vacía de licor. Intentó detenerla, pero rodó unos segundos con cierto estrépito antes de que la cogiera. Por tanto, el daño ya estaba hecho. «¿Quién anda ahí?», se oyó tronar al otro lado de la pared de paja. Quien fuese tenía un deje peculiar, como un acento extranjero. Ambos se prepararon para la pelea que se les venía encima en cuanto la silla donde debía de estar sentado el guardia cayó al suelo cuando éste se levantó. Sin embargo, los goznes de la puerta chirriaron al ser abierta con demasiada rapidez, y los pasos del guardia se detuvieron, sin duda, para atender a quien fuese que había entrado. «Hans, tienes que venir», pidió la voz del recién llegado. «Un momento», solicitó el tal Hans. «Imposible, debe ser ya». El resoplido de fastidio que oyeron fue generoso y sirvió para amortiguar el que hizo Roy al soltar el aire que había estado reteniendo. Lihan lo miró con evidente reproche un instante antes de volver a prestar atención a los otros dos. «Está bien», aceptó Hans. Oyó los pesados pasos alejarse hacia la puerta y esperó paciente hasta que ésta se cerrara. Antes de que resonara el portazo, llegó hasta sus oídos la noticia de la captura de una bruja y algo acerca de un par de fugados entre los presos. «Vamos, hay que salir de aquí ahora mismo», advirtió a Roy. Asomó la cabeza lo justo para echar un vistazo y asegurarse de que estaban solos antes de exponer el resto del cuerpo. «¡Por fin!», celebró Roy cuando él le hizo la señal de avanzar. «Detrás de mí, y no hables», le recordó en un susurro al tiempo que lo sujetaba por la manga para detenerlo. «Prohibido hablar. ¿De acuerdo?».
Roy abrió la boca para responder y él alzó una ceja. Supo que lo había comprendido cuando la cerró al momento para asentir y guiñarle un ojo cómplice. Lihan caminó con rapidez, pero con pasos cortos, reposando toda la planta del pie a la vez, para evitar que los talones imprimieran un golpe demasiado sonoro sobre la piedra. De un vistazo comprobó que Roy lo imitaba a la perfección. Quizá hasta lograría hacer un buen ladrón de aquel vocinglero, pensó con sorna. Al llegar a la puerta se detuvo para pegar la oreja a la madera y tratar de averiguar cuál era el mejor momento para salir. Percibió pasos, voces y ruido en general, pero nada que estuviera allí mismo. Preparado para avanzar, hizo una señal a su compañero para que se colocara en un ángulo que no entorpeciera el paso de la puerta antes de abrir. Sin embargo, apenas la entreabrió, dos enormes manazas la empujaron desde el otro lado y lo sorprendieron. «¿Dando un paseo por los calabozos?», preguntó uno de los dos guardias. Era extremadamente alto y corpulento, mandíbula cuadrada, pequeños ojos claros y cabello pajizo, rasgos distintivos de las tierras del norte. Reconoció su voz como la de Hans, el que los había estado acompañando durante horas sin saberlo y que, en ese instante, los miraba con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Después de poner a buen recaudo a los fugitivos que habían conseguido salir de su celda, Hans se dirigió hacia donde tenían retenida a la bruja. No hacía mucho tiempo que había sido destinado a Chernega, y aunque al principio se resistió a cambiar el vivaracho ajetreo de la capital por una simple aldea, pasadas unas semanas supo adaptarse y encontrar la parte positiva al traslado. Pronto se dio cuenta de que todo en el poblado funcionaba a un ritmo distinto, más lento y reposado. Ese detalle, unido a que se registraba una menor cantidad de presos, le ofrecía la posibilidad de emplearse a fondo en su trabajo, del que había vuelto a disfrutar. Ya había comenzado a tomar como costumbre detenerse frente a la mazmorra donde mantenían encerrados a los prisioneros, y ese día no iba a ser diferente. Aunque la huésped desde luego sí lo era. La tenían encadenada a la pared de roca por las muñecas y los tobillos con unos gruesos grilletes, manteniendo las extremidades convenientemente separadas. Ella gritaba a la vez que zarandeaba su cuerpo con una energía que pocas veces había contemplado. A su lado, Barclay, un guardia que había demostrado cierto interés en aprender su profesión, se encargaba de mantener el fuego encendido en un pequeño lar y había comenzado a aplicar hojas candentes en la piel expuesta de la bruja, que chillaba cada vez que una nueva herida se sumaba a las que ya tenía. En diagonal y frente a ella, sentado en un banco y escoltado por un par de centinelas, se encontraba el sacerdote que representaba a la asamblea para cumplir con la ordenanza. No supo decidir quién de los dos, religioso o prisionera, lo estaba pasando peor por la cantidad de veces que el hombre llegó a santiguarse la señal del aspa de Idel con afectada preocupación cada vez que ella se retorcía y soltaba un alarido. Hans pensó en el número de mujeres que habían pasado por sus manos, acusadas todas ellas de brujería, alguna incluso por el mismísimo Gran Inquisidor. Sin embargo, además de por su comportamiento y su apariencia repugnantes, con esos dedos antinaturalmente largos y los sonidos extraños que emitía, ésta se diferenciaba de ellas significativamente por la extraordinaria fuerza que poseía y la avanzada edad que aparentaba. Por su experiencia tenía comprobado que estas dos últimas características jamás se daban en un mismo sujeto, lo cual no dejaba de inquietarlo y entusiasmarlo a un mismo tiempo. Barclay captó su presencia en el instante en que desenterraba una horca de hierro de 3 puntas de entre las brasas y esperó su señal para proceder. Le agradaban el respeto y la disciplina que siempre demostraba en su presencia, pero, además, desde las primeras ocasiones en las que lo tuvo a su cargo, se dio cuenta de que no era un completo ignorante en cuanto a métodos y procedimiento como otros a los que había enseñado en Evión. Solo le bastaron un par de veces para comprobar que poseía una habilidad innata y ciertos conocimientos, sin duda, obtenidos a lo largo de su infancia, y que, con probabilidad, produjeron la merma de alimañas y alguna que otra cabeza de ganado. Hans asintió hacia él, otorgándole así carta blanca para obrar y de ese modo observar con interés la reacción de la vieja.
Aprobó la armonía con que se acercó a ella, dándole tiempo para que pudiera paladear de antemano el sufrimiento que iba a infligirle, pero sin permitir que el hierro perdiera temperatura. Al girarse para enfrentarla no pudo verle el rostro, pero podía apostar a que mantuvo el mismo gesto insustancial que lo caracterizaba incluso cuando ella lo insultó. Barclay hundió en el muslo de la presa aproximadamente 3 centímetros de las 3 puntas de la horca. Solo cuando arrancó un desagradable y sonoro grito de aquellos labios agrietados y embebidos, como los que ya había oído desde los pasillos, retiró la herramienta con pequeños pedazos de piel y carne adheridos. «¡Os mataremos!», exclamó enloquecida. «¡Os mataremos a todas! A vuestras mujeres e hijos. Juramos que nos daremos un festín con sus cuerpos y regaremos el banquete con la sangre de sus venas». «¡Cállate, maldita!», exigió uno de los centinelas, conmocionado por sus amenazas. «¡Cierra la maldita boca!». El sacerdote volvió a santiguarse azorado. «¿Dónde está el niño? ¿Qué has hecho con él?», preguntó Barclay sin perder ni un ápice de su temple mientras removía las brasas con las pinzas. La vieja soltó una risa besánica que enervó aún más a los centinelas. «¿Creéis que tenemos miedo a un paleto como vos?», espetó mientras sus ojos parecían estar a punto de salirse de las órbitas. «Bien», respondió Barclay. «Entonces te espera una larga y entretenida noche». Hans decidió que era el momento de intervenir. No era necesario retrasar más lo inevitable, y según estaba oyendo, la vida de un niño corría serio peligro, lo que requería de técnicas más serias y avanzadas. Su ayudante se hizo a un lado para darle el espacio y el protagonismo que merecía, y la bruja los miró a ambos antes de dirigirse de nuevo a Barclay. «Fijaos lo mediocre que sois, que os mandan refuerzos». Volvió a reír sin humor. Movió la cabeza negativamente para indicarle que no respondiera a su provocación y, tal como esperaba, recibió a cambio un asentimiento de encomiable obediencia. «¿Y vos quién sois, grandullón?», preguntó entonces la bruja al centrar su atención en él. Obviándola, miró entonces a los centinelas que continuaban apostados a ambos lados del religioso. «Sujetadla para que no se mueva», les ordenó a los hombres antes de dirigirse a Barclay. «Tú, prepárala». Los 3 se pusieron manos a la obra para cumplir sus peticiones. Los centinelas agarraron el tronco y las caderas de la vieja arpía para evitar que pudiera realizar algún movimiento, mientras su ayudante sacaba del fuego un par de largos y gruesos clavos. Tomó uno de ellos ayudándose de las pinzas, después de hacerse con el martillo, y procedió a clavarlo en el hombro derecho de la bruja, mientras ésta profería fuertes alaridos y se retorcía en una mezcla de dolor y rabia. Acto seguido, aplicando el segundo en el otro hombro, la dejó anclada al muro. «Ya podéis soltarla», indicó a los centinelas al dejar el martillo reposar en el suelo para regresar junto al fuego. A continuación, mientras su ayudante desenterraba de entre las brasas un cuchillo de buenas dimensiones, él tomó las pinzas para seleccionar un ascua. Cuando hubo localizado una con el tamaño y peso adecuado, hizo una señal a Barclay para que procediera de inmediato. La hoja brilló con intensidad cerca del rostro de la bruja, quien trató de sacudir de nuevo el cuerpo sin conseguir resultados. «Adelante», aprobó Hans con seriedad. Barclay elevó el cuchillo antes de clavarlo de manera apropiada, con la justa medida de fuerza para penetrar lo suficiente entre las costillas antes de deslizarlo y realizar una cisura perfecta. A aquellas alturas la bruja ya berreaba, presa de un dolor que ningún humano hubiese soportado. Solo entonces y con cuidado, Hans tomó el pedazo de carbón incandescente que había seleccionado, de un grosor aproximado al puño de un crío, y se acercó a ella. «¡No! ¡No!», repitió visiblemente aterrorizada. «¿Dónde está el niño?», preguntó entonces. «No sabemos de qué niño habláis», exclamó mientras él avanzaba un paso. «No fuimos nosotras. Por favor». Con la absoluta seguridad de que la bruja mentía descaradamente, introdujo el ascua en el interior de la incisión.
La vieja comenzó a convulsionar mientras expulsaba saliva y espumarajos por la boca, al tiempo que sus gritos taladraban los oídos de los presentes antes de llegar incluso a todos los que se encontraban en ese instante en cualquier parte de la prisión. Conociendo bien los extremos de su labor, extrajo las pinzas dejando el carbón encendido entre sus entrañas. ¡No! ¡Sacadlo! ¡Nos estáis matando, hijo de 1000 perras! ¡Gusano deforme y sádico! ¡Juramos que os mataremos! Mascullaba entre gritos y otras maldiciones en una lengua incomprensible. ¿Dónde está el niño?, volvió a preguntar invariablemente. La bruja, aún retorciéndose de dolor, continuó profiriendo insultos. El sacerdote, quien ya había abandonado el banco donde había estado sentado, se encontraba arrodillado y rezaba en murmullos. Los centinelas, por su parte, se cubrían la mitad inferior del rostro para mitigar de alguna forma la pestilencia, sangre y carne quemada que reinaba en la sala. Barclay lo miró con cierta confusión e incomprensión en el rostro antes de alzar las cejas y encogerse de hombros, y él bufó sonoramente. «Podemos continuar con cada una de las brasas que hay ahí», le dijo Hans a la bruja mientras señalaba el fuego. «O puedes hablar y terminar con tu sufrimiento». ¡Bastardos, miserables gusanos! ¡Os arrancaremos los ojos! «Como quieras», dijo él encogiéndose de hombros. «Procede», señaló a su ayudante para que realizara un nuevo corte. «No, no, no», exclamó la vieja al ver que el hombre volvía a acercarse con la hoja candente. «Está bien, hablaremos». Daceburg se entretuvo observando el vaivén de una mota de polvo que resaltaba en uno de los pocos haces de luz natural que se filtraban por los tragaluces del sótano donde se encontraba. De fondo, la sinfonía de jadeos y gemidos procedentes de los cuerpos desnudos y amontonados que se entregaban unos a otros en una orgía interminable le resultó cansina y suspiró. Olía a sexo y sudor, y aunque esos aromas en otras ocasiones le habían resultado incluso vigorizantes, en ese momento se le antojaron nauseabundos. En días como aquellos y en secreto, echaba de menos las jornadas de arduo trabajo tras los años oscuros, cuando no había lugar para devaneos y mantenerse con vida dependía de la capacidad para estar alerta. Por entonces creía que llegar a lo más alto en la asamblea de Idle era como alcanzar la cima más inexpugnable. Después de 136 años de vida, 56 de los cuales habían estado colmados del poder gracias a su cargo como gran inquisidor, ya lo había visto y probado absolutamente todo. Por eso, cuando 3 mujeres se dejaron llevar por sus instintos más carnales, a escasos 2 metros de él, bufó hastiado. Encima hacía calor. El verano se resistía a marcharse, pensó mientras tomaba con ambas manos el tejido del batín que había dejado resbalar hasta su cintura para abanicarse. Se le ocurrió que quizá en sus aposentos encontraría el solaz y la ventilación que ya echaba en falta y se levantó dispuesto a marcharse. Volvió a colocar el tejido bermellón sobre los hombros y se tomó su tiempo para atarlo a la cintura con una pulcra lazada antes de caminar hasta la salida que comunicaba con los pasadizos interiores. Tras la puerta lo estaba esperando Volken, el capitán de su guardia privada. Era un hombre recio, fornido, de mirada fiera y espalda amplia. Estaba curtido en cientos de batallas, a juzgar por las numerosas cicatrices que mostraba su rostro y que se extendían a lo largo del cuello, para continuar hasta quién sabe dónde. Era parco en palabras y estrecho de mente. Tanto era así que jamás se había planteado usar sus conocimientos en la lucha para tratar de ganarse un puesto más destacado. Simplemente prefería el dinero. Esa parecía ser su única motivación, pues jamás dio razones para hacerle pensar que existiera ninguna otra. Aunque, a decir verdad, tampoco era que hubiesen mantenido largas charlas acerca de lo divino y lo humano. La relación con él era simple. Cumplía sus órdenes y mantenía la boca cerrada, a cambio de una excelente retribución, por supuesto. Como siempre en riguroso silencio, éste se apresuró a tomar una antorcha para escoltarlo hasta sus aposentos, nada más verlo aparecer,
al tiempo que adoptaba una postura formal y esperaba que le diera su beneplácito para avanzar un par de pasos por delante. Daceburg asintió en su dirección y Volken comenzó a caminar con el brazo izquierdo alzado para sujetar la tea y el derecho cruzado por delante de su cintura, con la mano apoyada sobre la empuñadura de la espada por si tuviera que extraerla con rapidez. El sonido de los pasos, que reverberaba cavernoso, se abría paso a empujones en el denso silencio del corredor y, a medida que caminaban, podía notarse cierta humedad en el ambiente. Daceburg, molesto, arrugó la nariz. Como siempre que pasaba por delante de la escala que ascendía hasta los pasillos superiores, su mirada recayó en el oscuro hueco bajo ellas. El resplandor de la antorcha nunca llegaba a iluminarlo del todo, y en más de una ocasión había apretado el paso lo suficiente para acercarse a Volken en la búsqueda de la seguridad que representaba. Su guardaespaldas debió notar de alguna forma que el temor crecía en su interior a medida que se aproximaban a ese lugar, o quizá solo era que distaba mucho de disfrutar de su cercanía. En cualquier caso, observó complacido que daba un paso lateral y adelantaba el fuego para comprobar que nada se escondía en la negra oquedad. Hacía muchísimo tiempo que esa vieja arrugada vestida de negro, ese maldito monstruo perverso, no se atrevía a penetrar entre los muros de la santa casa de Idel. Así lo habían acordado. Y el Altísimo sabía que las sorpresas no eran de su agrado. Siempre que había sido necesario mantener una reunión, él mismo la había organizado para evitar que un par de ojos hambrientos de poder pudiera usar cualquier desliz para intentar buscarle problemas. Pocos eran los que creían tener el valor necesario para enfrentarse al gran inquisidor y mucho menos para intentar destituirlo de su cargo. Sin embargo, siempre había creído que era mejor prevenir que curar. Atacó los últimos peldaños mientras Volken ya lo esperaba en lo alto de la escalera. Antes de llegar al claustro, echó un vistazo por la ventana que daba a la sala de escribas y vio al encargado de noche dormitar sobre la mesa con el rostro enterrado entre sus brazos cruzados. El resto de sacerdotes, prelados y monjes también debía estar descansando, ajenos por completo a cuanto ocurría en los sótanos. Bajo sus delicados y santísimos pies, pensó con sorna mientras caía en la cuenta de que esa idea, tan simple, era lo único que lo había animado esa noche. Al cruzar el patio aprovechó para detenerse un instante y llenar los pulmones con aire fresco. Mientras lo expulsaba y volvía a reanudar la marcha siguiendo los pasos de Volken, observó de soslayo que una de las ramas del enorme nogal que decoraba el centro, junto a la fuente, se movía como si se retrajera para perderse entre las hojas. «Oh, no», escapó de sus labios sabiendo de antemano lo que ese hecho indicaba. Apenas el pensamiento cruzó por su mente, se vio arrastrado por una mano fría y huesuda que rodeó su cuello y lo estampó contra los sillares del muro que estaba a su izquierda. «Oh, sí», dijo Ribka tras su velo negro a un palmo escaso de su cara. «Decid a vuestro perro guardián que no sería una buena idea. Que se largue». Daceburg volvió los ojos hacia Volken, quien ya había desenvainado la espada, y alzó una mano para rogarle que no hiciera nada que pudieran lamentar. «No, no lo sería», le aseguró al hombre mientras realizaba un gesto con la cabeza para indicarle que se marchara. «Ribka, por favor», solicitó mientras con las manos realizaba aspavientos para que lo soltara. La bruja aflojó el agarre, pero no retrocedió ni un solo milímetro. «¿Qué es lo que requiere tanta premura?» «Una explicación», respondió ella, «pero no una cualquiera. Una que nos satisfaga lo suficiente como para no terminar con vos aquí y ahora». «De acuerdo», continuó mientras intentaba digerir el nudo que se le había formado en la garganta. «Pero no sé a qué os referís. En Evión no ocurre nada que yo no...» «¿Evión?», rió con sorna. «Los de la capital siempre creéis que no ocurre nada significativo fuera de estos estúpidos muros. Ha aparecido un portador, Daceburg, en vuestro maldito reino, en Chernega, ante vuestras propias narices. Decidme,
¿Cómo es posible que solo nos, las Exias, lo hayamos sabido? ¿Cómo es posible que haya nacido, vivido y crecido durante años en el reino de Artana sin que vos lo sepáis? ¿Cómo es que no lo detectasteis y lo apresasteis a su debido tiempo? Eso es imposible. Mis hombres hacen un excelente trabajo con el censo y en cuanto... Prefirió callar un segundo al notar que los dedos de Rivka volvían a apretar dolorosamente. No hay problema. Lo acercaremos y lo traeremos al orfanato, resolvió. ¡Estúpido!, estalló. Llegáis demasiado tarde. Ya nos hemos encargado de ello, explicó. El muchacho ya nos pertenece. Seguramente nosotros también habríamos dado pronto con él. ¡Silencio!, exigió a la vez que una de sus manos soltaba la garganta para rodear parte de su rostro y, de pronto, se vio alzado hasta que solo las puntas de sus pies descansaron sobre el pavimento. No os interesa dejar de sernos útil, Herwis. La forma en que pronunciaba su nombre conseguía que sus tripas se contrajesen. Terminar con vuestra mísera y asquerosa vida de forma lenta y agónica es un placer que reservamos para nos, si eso ocurre, añadió soltándolo. Entonces, ¿qué puedo hacer por vos? Logró articular mientras intentaba respirar y se masajeaba el gollete. Una de nos, una Exia, la que entregó al niño, se encuentra en los calabozos de Xernega. Sacadla de ahí y entregádnosla. Pero yo no puedo. ¡Podéis! Si no queréis saber lo que os pasaría en caso de no hacerlo. Lo interrumpió al tiempo que amenazaba con volver a sujetarlo. Está bien, dijo alzando las manos, rogando paz. Ordenaré su traslado a Evión. Aseguraos de que se haga por una ruta conveniente. La sugerencia fue expuesta con un tono de indiscutible amenaza. Desde luego, dadlo por hecho, dijo creyendo que ahí terminaría todo y se marcharía. Sin embargo, Rivka continuó allí. ¿Puedo ayudaros en algo más? En esa prisión también hay una Cantia. La queremos.